yo he hecho siempre mucho deporte. Tengo un problema de salud. Pasé de 100 a 0. Intentabas convencerte o autoconvencerte de que iba a ser una cosa en el tiempo. O sea, nunca pensé que era algo que había llegado para quedarse. Empecé a enfocar mi problema de otra manera, porque al final inicialmente me estaba centrando mucho en lo que no podía hacer y he aprendido a centrarme en lo que puedo hacer y en olvidarme de lo que no puedo hacer. Entonces, bueno, pues me ha ayudado, creo que me ha ayudado a mí y creo que me ha ayudado a mí a relacionarme con mis, pues en este caso con mis seres queridos, pues con mi mujer, con mis hijas, me ha permitido tener un enfoque diferente. Todo lo que hago ahora es como que lo disfruto más, que yo creo que va un poco de la mano de haberme, de alguna manera, dado la vuelta a nivel médico y de haberme hecho los cursos de mindfulness que me han ayudado a ser capaz de disfrutar más, de adaptarme, yo creo que de disfrutar sobre todo, porque al final me daba la sensación de que, joder, es que si no hago esto o el kilómetro a tanto o hago el monte no sé qué, o era como, joder. Y ahora me disfruto de poder hacer, ir a andar un poco por el monte o correr una cuesta abajo o andar un poquito en bici sin hacer grandes esfuerzos. Disfruto de eso. Yo mi problema ahora lo gestiono con el aquí y ahora. Con esa manera de entender la vida ahora que es disfruto de este momento, de estar cocinando, disfruto de colgar la ropa, disfruto de darme un baño, disfruto de bajar las escaleras. He estado dándome un bañito ahora, por ejemplo, en la playa con mi hija la pequeña y hemos estado haciendo, yo intentaba hacer, ella no sé si, he estado intentando hacer un poco de meditación de mindfulness entrando en el agua. Y de saborear el viento que te pega en la espalda, de saborear la tranquilidad del mar, de sentir eso en las piernas, de escuchar, de estar escuchando. ¿Qué escuchas? Lo que hay, lo que pasa, la ola, el viento, el ruido de fondo de unos niños, me da igual. Estar disfrutando de eso. Por cómo soy o cómo era hace un año. A mí me ha ayudado mucho en la adaptación a, a todo, a la relación con los aitas, a la relación con Igone, a la relación con mis hijas, a la relación conmigo mismo. O sea, es que antes has dicho la palabra no de adaptarse y efectivamente eh, porque vas identificando y vas asumiendo y vas conociéndote y vas y haces cosas que ahora las haces de otra manera. Eres mucho más capaz de, primero, identificarte en esas sensaciones, en esas emociones y luego ir a un camino que sabes que es mucho más tranquilo, que es mucho más moderado. Porque otra cosa, sabes a dónde te lleva. Entonces, a mí me doy cuenta que me ha ayudado muchísimo en eso. Y que además lo pillo desde el primer minuto en el que, yo qué sé, nosotros tenemos costumbre de cenar todos juntos en casa. Y si salía un tema y yo decía, o ella decía, o no sé qué, yo ya sabía hacia dónde me iba a llevar esto. Y sin embargo, ahora identifico, corto y me ayuda a estar, o sea, lo que decíamos de la inacción en sí misma es una acción, pues es llevado a la práctica, porque ya es, y además
otra de las cosas que antes decías, es que como no diga lo que tengo que decir, es que reviento. Y eso, que tú pensabas que si no lo decías se te iba a quedar anclado ahí en la cabeza como un bucle, ahora no me pasa. Ahora no digo una cosa que en otro momento hubiese dicho y me lleva a una tranquilidad mía y de alrededor que dices, joder, es mucho mejor esto que el tener que estar aquí pegándome con mi cabeza y con la cabeza de los demás. Que yo de eso no tenía nada. De hecho, yo en ese proceso de crecimiento de Igone siempre me mantenía al margen. No ha querido participar nunca. Por ese escepticismo que te digo, sí, que es lo que a mí, sin querer mirar atrás, pero dices, joder, pues no te decir, ojalá me hubiese pasado esto antes. Sí. Porque hubiese tenido otra perspectiva de la vida. Para mí, mi gran objetivo es intentar identificar primero las emociones y luego intentar controlar las consecuencias. Porque me cuesta y porque me parece que es importante a la hora de relacionarte contigo y con los demás. Y pensaba que este curso me podría ayudar a avanzar también en ese tema, ¿no? Entonces ese fue, además de que me lo recomendaron, era algo que podíamos hacer juntos y eso ya de por sí ya me pareció interesante y además en un campo en el que para mí siempre es interesante todo lo que te ayude personalmente, ¿no? Como crecimiento como persona. Me afectaba, por supuesto, el problema de Sergio, ¿no? Lo que eso suponía para los dos, porque al final era un cambio de planes, un cambio de todo, una persona que de repente deja de trabajar, tal, o sea, ahí hubo que hacer un trabajo de adaptación importante, de repente hay que adaptarse a muchas cosas. Sí, vale. ¿No? El pararte, o sea, yo enseguida me disparo, me voy a futuro y si esto tal y qué va a pasar y cuándo pase esto y cuándo, ahí me he ido yo, me he perdido toda la vida. Y ahora de repente es un parar y decir, no sé si solo me tengo que preocupar cómo voy a resolverlo hoy o ahora incluso, porque esta noche no sé cómo me va a ir. Y eso nos ha ayudado un montón a llevar todo lo que nos ha venido, a enfrentarnos a todo lo que nos hemos tenido que enfrentar, a adaptarnos y de la mano de lo que él dice de no pensar en qué va a pasar si esto se tuerce o qué vamos a hacer ahora que no podemos hacer todo esto, no. ¿Qué podemos hacer? A pensar que todo no es, porque antes las soluciones siempre eran pensar que bueno, esto es temporal, pasará y volveremos a... No, igual no pasa. Entonces hay que estar preparados porque si no pasa. No puedes estar siempre pensando, voy a estar bien cuando esto pase. No, tengo que estar bien ahora, porque y si no pasa, ¿no? Y nos ha ayudado mucho, a mí me ha ayudado mucho a eso, bueno, pues en esta situación esto está mal, pero esto está bien. ¿Y qué podemos sacar? ¿Qué partido podemos sacarle a esto? Y cómo podemos llevarlo de la mejor manera posible, personalmente yo y los de a mi alrededor también, ¿no? En realidad, enseguida, porque al final nosotros somos una pareja, llevamos un montón de tiempo, muchas cosas que, bueno, pues al final yo no sé si los roles, si el día a día, evitas hablarlos, evitas comentarlos y cada día del curso salían temas que nos daba pie a conversaciones y pie a mí personalmente a reflexiones pues que me han ayudado a afirmar algunas cosas, a poner en duda otras, comportamientos o pensamientos, a ver que nada era tan claro como tú creías que pensabas o creías que hacías. En realidad, yo creo que enseguida lo empiezas a notar. O sea, desde la primera sesión ya sales con una situación, con una sensación muy diferente. Enseguida se notan los beneficios. Y si encima practicas, pues más y más fácil aún. Bueno, yo te diría que no tuvieras ninguna duda. O sea, que solo te va a beneficiar, que solamente los temas que se plantean y lo que te hacen pensar solamente te puede aportar. O sea, y si además tienes cierta inquietud por seguir conociéndote y por seguir aprendiendo y seguir creciendo,
ya, vamos, a mí me parece que es súper beneficioso para todo eso, aporta un montón, aprendes mucho y te ayuda mucho a ti y a lo que te rodea, vamos. Nos ha dado oportunidad a determinadas, igual, pues no sé si discusiones o conversaciones incluso que habíamos tenido que terminan de aquella manera, pues porque hay veces que o bien cuando has discutido o cuando no has discutido, dices, ¿qué interpretación hemos dado a ese momento? Y gracias al curso, igual, había situaciones que a mí me recordaban a nuestras vividas y nos daba la oportunidad de aclarar situaciones nuestras, posturas nuestras, y luego nos ha ayudado a tener muchos menos enfrentamientos. O sea, al final no te dejas llevar tanto por esas emociones y esas consecuencias, pues o bien de enfado, o bien de daño, o bien de tristeza, y las conversaciones son como de otra manera, son más calmadas, son en el momento en el que a lo mejor se pueden tener y no en el momento en el que surgen, que no siempre es el adecuado, ¿no? Entre nosotros nos ha ayudado mucho. Y luego con nuestras hijas, en nuestro caso que tenemos 2 hijas adolescentes, también, tanto en conversaciones individuales de cada uno con ellas, como en conversaciones familiares en las que antes, bueno, pues podrían terminar de cualquier manera y ahora son más dialogantes, más tolerantes y más respetuosas. En el lío de lo que ha dicho, eso es el grado de tolerancia crece. Hay una parte que al principio yo la entendía como ahora me tengo que callar, ¿no? Como casi como un enfado, me resultaba como diciendo, ahora qué pasa, que ahora no tengo que hacer nada, no puedo decir nada, ahora no, hasta que te das cuenta de que eso te beneficia, que te ayuda, que te acerca. O sea, que a mí me ha acercado a Igone, a mí me ha acercado a mis hijas, a mí me ha acercado a mis padres. Pues es una cosa que cuanto más lo digo, más consciente de ello soy. O sea, me ha acercado a las personas en vez de incluso alguna vez que he podido yo oír en un curso que hay veces que te puedes alejar, ¿no? Que igual te aísla un poco. A mí ahora me doy cuenta que en muchas cosas, sobre todo en las relaciones personales, en las personas que quiero, me ha acercado. Sí. Muchas gracias a ti también Sí, muchas gracias. primero por contar con nosotros Sí. y por no quedarte el tesoro solo para ti. Sí.